Buen día, vamos a presentar la escena de la parte 5 del libro Crimen y Castigo, cuyos personajes son Pietro Petrovich. Es una persona baja, regordeta, que mantiene una personalidad alegre, filosófica. Es una persona intelectual, intuitiva, serena y consciente. Es juez de instrucción y quien estudia el caso del asesinato de la usurera. Y nuestro personaje principal, Raskolnikov, universitario ruso de 23 años, es un tipo bien parecido, es de estatura más bien alta y se considera esbelto. También tiene unos ojos que son expresivos y se podría considerar un buen mozo. Aunque su indumentaria y sus modales son como los de una persona común y corriente, tiene algo interesante. Es intrigante, pero puede mentir muy bien cuando se lo propone. También sufre de serios problemas mentales, aislándose poco a poco del mundo que conoce. También podría considerarse como una persona astuta y calculadora. Al día siguiente, a las 11 en punto, Raskolnikov fue a ver al juez de instrucción. Se extrañó de tener que hacer 10 largos minutos de antesala. Este tiempo transcurrió, como mínimo, antes de que le llamaran, siendo así que él esperaba ser recibido apenas le anunciasen. Allí estuvo en la sala de espera viendo pasar personas que no le prestaban la menor atención. En la sala contigua trabajaban varios escribientes y saltaba a la vista que ninguno de ellos tenía la menor idea de quién era Raskolnikov. El visitante paseó por toda la estancia una mirada retadora, preguntándose si habría algún esbirro, algún espía encargado de vigilarle para impedir su fuga. Pero no había nada de esto. Solo había caras de funcionarios que reflejaban cuidados mezquinos y rostros de otras personas que, como los funcionarios, no se interesaban lo más mínimo por él. Se podría haber marchado al fin del mundo sin llamar la atención de nadie. Poco a poco se iba convenciendo de que si aquel misterioso personaje, aquel fantasma que parecía haber surgido de la tierra y al que había visto el día anterior, lo habría sabido todo, lo hubiera visto todo. Él, Raskolnikov, no habría podido permanecer tan tranquilamente en aquella sala de espera, y ni habrían esperado hasta las 11 para verle, ni le habrían permitido ir por su propia voluntad. Por lo tanto, aquel hombre no había dicho nada, porque tal vez no sabía nada, ni había visto nada. Y todo lo ocurrido el día anterior no había sido sino un espejismo agrandado por su mente enferma. Esta explicación, que le parecía cada vez más lógica, ya se le había ocurrido el día anterior en el momento en el que sus inquietudes, aquellas inquietudes rayanadas en el terror, eran más angustiosas. Mientras reflexionaba en todo esto y se preparaba para una nueva lucha, Raskolnikov empezó a temblar de pronto, y se enfureció ante la idea de que aquel temblor podría ser de miedo, miedo a la entrevista que iba a tener con el odioso Porfirio Petrovich. Pensar que iba a volver a ver a aquel hombre le inquietaba profundamente, hasta tal extremo le odiaba, que temía incluso que aquel odio le traicionase, y esto le produjo una cólera tan violenta que detuvo en seco su temblor. Se dispuso a presentarse al Porfirio en actitud fría e insolente, y se prometió a sí mismo hablar lo menos posible, vigilar a su adversario, permanecer en guardia y dominar su irascible temperamento. En ese momento le llamaron al despacho del Porfirio Petrovich. El juez de instrucción estaba solo en aquel momento, en el despacho, de medianas dimensiones. Había una gran mesa de escritorio, un armario y varias sillas. Todo este mobiliario era de madera amarilla y te pegaba el estado. En la pared del fondo había una puerta cerrada, por lo tanto, debía de haber otras dependencias tras aquella pared. Cuando entró Raskolnikov, Porfirio cerró tras él la puerta inmediatamente y los dos quedaron solos. El juez recibió a su visitante con gesto alegre y amable, pero poco después Raskolnikov advirtió que daba muestras de cierta violencia. Era como si lo hubieran sorprendido ocupado en alguna operación secreta. Porfirio le tendió las dos manos.